Que la paz y el amor de Dios esté en cada uno de vosotros. Doy gracias a Dios por permitirme estar frente a ustedes por este medio. Agradezco al pastor Edwin Carlos Janampa, presidente nacional de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo. A la directora nacional de Damas, pastora Betty Espinosa, por permitirme exponer la palabra del Señor en esta conferencia nacional. Saludo a todas mis hermanas de diferentes lugares del Perú, de la costa, de la sierra y de la selva, que nos ven a través de este medio. Y enseguida estaremos aprendiendo la palabra de Dios bajo el tema cómo hacer un devocional familiar. En esta oportunidad vamos a aprender cómo hacer un devocional familiar. Qué importante es un devocional familiar en nuestra familia. ¿Qué propósitos tiene nuestro devocional familiar? ¿Qué consecuencias tiene al no hacer nuestro devocional familiar? También, ¿qué responsabilidades hay en la familia? Todos estos puntos vamos a ver en este día. ¿Qué es un devocional familiar? Es una cita que establecemos determinadamente con Dios, donde nos reunimos, instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios y donde compartimos con nuestra familia. Hermanos, hacer nuestra devocional familiar dentro de nuestro hogar es muy importante para que nuestros hijos puedan conocer la palabra del Señor. Y el Señor nos ordena, nos demanda a través de su palabra. Es poder encaminar a nuestros hijos. Pero en primer lugar, debemos hacer nosotros como padres. Debemos tener un compromiso con Dios como padres. ¿Para qué es importante? La palabra del Señor nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¡Oh, qué hermoso la palabra del Señor! ¿Para qué es útil la palabra del Señor? La palabra del Señor es útil porque nos enseña. Dios nos ha llamado a enseñar a nuestra familia, porque Él está muy interesado en nuestra familia. Él está muy interesado en el hogar familiar, porque es la base fundamental de la sociedad. Si como padres estamos unidos, si como padres estamos bien constituidos, bien sólidos, vamos a tener hijos sólidos, familias sólidos. Necesitamos ser familias fuertes. Pero dice la palabra del Señor, toda palabra es inspirada por Dios. No lo hizo por gusto, para enseñar. Dios nos ha llamado a enseñar y vamos a empezar por nuestra familia. ¿Ves? La palabra de Dios para redarguir nos enseña y nos corrige. Qué hermoso es la palabra del Señor. Quiere que nosotros seamos buenos maestros para nuestros hijos. Pero tenemos que aprender a través de la palabra del Señor. Aprender y podamos enseñar para poder compartir con nuestra familia, con nuestros hijos. Para corregir. ¿Para corregir qué? De que podamos andar en malos caminos.
para corregir a nuestros hijos en justicia, en amor. Dios es Dios de amor, pero también es de justicia. En su amor corrige. Qué hermoso la palabra de Dios. Nos refiere a un tiempo dedicado regularmente para instruir a nuestros hijos, para orar y llevar y leer la palabra del Señor como familia. Y hermanos, hermanas, muchos de nosotros queremos edificar grandes cosas. Tenemos muchos planes, muchos proyectos. Muchos de nosotros, de nuestras personas, sean eclesiásticas, queremos construir negocios, queremos edificar casas. Pero, ¿cuál también nos olvidamos, ignoramos de hacer la obra de Dios en la vida de nuestros hijos? Nos olvidamos de edificar el primer lugar donde Dios quiere que edifiquemos, donde Dios quiere que restituyamos, es nuestra familia, es nuestro hogar. Que se edifique en su lugar, eso es en nuestra casa. Muchos de nosotros podemos tener planes de hacer muchas cosas como profesional, como cristiano, como persona, pero muchas veces nos olvidamos de hacer muchos planes y poder enseñar estos planes de la palabra del Señor, estos planes de poder edificar un altar en el corazón de nuestros hijos. Nos olvidamos esto. Pero Dios nos recuerda como padres, nos demanda, nos da una orden. ¿Qué nos dice Deuteronomios capítulo 11, versículo 18, 19? Dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando en ella, cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermanos, es una orden de Dios. Los niños, los jóvenes necesitan ser conducidos, necesitan ser guiados cristianamente. Pero ¿quiénes lo van a hacer? Por nosotros los padres. Nuestros hijos, dice la Biblia acá, nos manda. Tenemos una orden que hablarás a tus hijos cuando te levantes, cuando andes, cuando estás por el camino, en todo tiempo. El Señor no nos ordena, no nos da un tiempo limitado, dice en todo tiempo. Esperamos que esta situación que estamos pasando sea un medio donde nos reunimos con nuestros hijos para poder llevarles al compromiso de Dios. Que esta situación que está pasando mundialmente, que no sea para asustarnos, para tenernos de repente arrinconados, con temor, sino sea un tiempo para estar con nuestra familia, hablando de Dios, orando, unidos, para que ellos también puedan tener un crecimiento espiritual y puedan tener un encuentro personal con Dios. Nuestros hijos necesitan ser guiados por nosotros. Pero nosotros también necesitamos aprender de la palabra de Dios para poder enseñar a nuestros hijos. Responsabilidades de la familia cristiana. Dios nos ha dejado una responsabilidad en nosotros, en cada familia, en cada matrimonio cristiano.
Esa responsabilidad Dios nos ha delegado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotras como cristianas. La palabra del Señor es tan lindo y tan hermoso que hay mucho por aprender. Pero en estas responsabilidades de la familia cristiana podemos encontrar dentro de la palabra del Señor. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Oye Israel, estaba hablando al pueblo de Israel, en este tiempo también hablándonos a nosotros, a su iglesia, a su pueblo, hablando, instándonos cada día que hablemos a nuestros hijos. Entonces la palabra del Señor nos enseña. ¿Qué nos enseña? ¿Qué responsabilidades? ¿Qué nos dice el 4? ¿No? Que debemos enseñar a nuestra familia a oír la palabra del Señor, a escuchar. Porque dice, oye Israel, escucha Israel, lo que yo te ordeno, lo que yo te mando. Y pondrás esta palabra en tus hijos. Eso nos dice el 4. Enseña a tu familia a escuchar a Jehová nuestro Dios, que uno es. No hay otro Dios más en esta tierra. Nuestros hijos deben aprender, deben enseñar, deben oír a Dios. Uno es en esta tierra. No hay más otro Dios que Él. ¿Qué nos dice verso 5? Enseñar a tu familia a amar al Señor. El primero y gran mandamiento que Él nos ha dejado. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Enseñarlos a nuestros hijos que Dios es el primer lugar en nuestra vida. Qué hermoso la palabra del Señor. Qué responsabilidades que nos está dejando el Señor. Otra responsabilidad en el versículo 6. Enseñar a tu familia a oír, a leer, a memorizar y meditar la palabra de Dios. Enseñar a nuestra familia a oír, a leer, a memorizar y meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios de día y de noche. También nos ordena la palabra del Señor. Meditar en ella. ¿Para qué? Para que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, estamos entrando en momentos difíciles. Necesitamos que nuestros hijos estén preparados para que puedan enfrentarse en toda situación, en toda circunstancia. ¿Dónde lo vamos a hacer? En nuestro hogar. Ahí es el lugar de poder enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. ¿Qué nos habla el 7? Enseñar a nuestra familia a caminar en el Señor. Enseñar a nuestra familia que cuán importante es caminar bajo el temor del Señor. Cuán importante es que nosotros como padres demos ese ejemplo para que ellos también puedan caminar correctamente en el camino del Señor. La palabra del Señor nos habla clara y preciso.
Propósitos de la devocional familiar. ¿Cuáles son esos propósitos de un devocional familiar? Que, hermanos, juntos podamos adorar a Dios, a nuestro Creador y Padre Celestial. Juntos podamos adorar a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Es uno de los propósitos de nuestro devocional familiar. Que juntos en unidad podamos adorar a Dios. 2, tener un tiempo especial de comunión con Dios. Eso, cuán importante es el propósito de la devocional. ¿No le interesa hacer a usted? Sí nos debe interesar como cristianos, como padres. Como padres, quiero que mis hijos anden en la comunión con Dios. Como madre, yo quiero que mis hijos aprendan a tener una intimidad con Dios. 3, fortalecer los lazos familiares. Amén. La Biblia dice que si 2 cuerdas se unen, podemos unir. Es difícil poder romper. Si nosotros como padres nos unimos matrimonialmente, nos unimos con nuestros hijos, no va a haber ningún demonio que venga y pueda destruir nuestra familia, porque todos vamos a estar unidos en el Señor. Otro propósito de nuestra devocional familiar: solicitar la ayuda de Dios en el diario vivir. Necesitamos la ayuda de Dios en nuestro diario vivir, porque en nuestro diario vivir enfrentamos muchas cosas. Nuestros hijos, como jóvenes, como adolescentes, en su diario vivir tienen muchas cosas que enfrentar a Satanás. Pero si estos hijos no están preparados, pues van a poder caer rápido en la boca del enemigo. Y nuestros hijos necesitan solicitar la ayuda de Dios en su diario vivir. Otro propósito, 5, interceder unos por otros. Qué hermoso poder unirnos y poder interceder los unos por los otros familiarmente. 6, formar el hábito de tener tiempo con Dios diariamente. Uno de los propósitos es formar hábito en la vida de nuestros hijos para que puedan tener tiempo con Dios diariamente, que aprendan a orar, diariamente que aprendan a leer la palabra de Dios, diariamente que tengan esa necesidad de oír la voz de Dios a través de su palabra. Ese es uno de los propósitos, hermanos. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos esto, no van a necesitar que nosotros los padres todavía estemos ahí, sino que de repente tengamos trabajo ministeriales y podamos salir a otros lugares, pero ya nuestros hijos van a tener ese deber, ese trabajo, que van a querer estar en unión y poder deleitarse por ellos mismos, solos deleitarse en la presencia de Dios. Qué importante es el propósito de hacer nuestro devocional familiar. 7, es de llevar a nuestra familia a la intimidad con Dios. Algo muy importante, de llevar a nuestra familia a la intimidad con Dios. Durante que tengamos esto y llevar a nuestra familia a la intimidad de Dios, la intimidad de Dios es algo personal. Dios siempre va a tener un encuentro personal en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hijos. Nuestra intimidad con Dios no a todos va a ser, quiero como mi papá, quiero esa intimidad de Dios como mi mamá. Dios va a obrar personalmente en cada vida. Y es importante, es de llevar a nuestra familia a la intimidad con Dios. 8,
adquirir conocimiento y escuchar la voz a través de su palabra. Adquirir conocimiento y escuchar su voz a través de su palabra. Hermana, diariamente necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar diariamente? Va a haber una palabra que va a impregnar en nuestro corazón. Va a haber una palabra que va a hablar a nuestras vidas. Y eso no se va a apartar, sino diariamente el Espíritu Santo nos va a hacer recordar. Va a hacer recordar a cada joven, a cada señorita, a cada padre, a cada hijo, acerca de su palabra. Es importante meditar en su palabra, deleitarnos en su palabra, oír la voz de Dios a través de su palabra. Qué importante, qué propósitos tiene un altar familiar, una devocional familiar. Yo te animo, te motivo, que empecemos a hacer con ese anhelo de llevar a nuestra familia al encuentro con Dios. ¿Qué consecuencias también nos viene de no tomar el tiempo para realizar nuestra devocional familiar? Va a haber muchas consecuencias y estas consecuencias puedan ser dolorosas en nuestras vidas como padres. Cuando vemos nuestros hijos crezcan, cuando ellos tengan su familia, hay consecuencias. ¿Qué nos dice Deuteronomios 28, 15 y 16? Usted en casita lo lee hasta el 26. O sigas leyendo más adelante porque vas a encontrar muchas consecuencias. ¿Qué nos dice? Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y así más consecuencias hay por la desobediencia. Hermanos, estas maldiciones no podemos acarrear a la vida de nuestros hijos tan solamente por no tener un compromiso con Dios como padres. Yo sé que cada uno de nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos, pero las consecuencias que nos habla aquí en la palabra de Dios es tan terrible. Hermanos, tomamos en cuenta lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias? Perderemos la oportunidad de transmitir las verdades divinas en nuestra familia. Oh, qué triste. Si usted no hace, ¿qué va a perder? Perderás de transmitir a nuestra familia las palabras divinas de Dios. Las verdades que está en su palabra. No formaremos a nuestros hijos el hábito de tener su primer lugar para Dios y amar su palabra. Qué terrible, hermanos. No formaremos, si nosotros no formamos esos hábitos en nuestros hijos, ¿qué será de ellos mañana más tarde, cuando ellos crezcan? Nosotros como padres somos responsables y un día daremos cuenta de todo esto, lo que hacemos. Un día daremos cuenta cuando el Señor venga y nos pida por cada uno de nuestros hijos qué hemos hecho, qué diremos. Pero mire estas consecuencias. No formaremos a nuestros hijos el hábito de tener su primer lugar para Dios y amar su palabra. No habrá en los hijos atracción hacia las cosas espirituales. Hermanas,
Por más si esto no formamos en el corazón de nuestros hijos, un día va a ser la tristeza de nosotros como padres. Nuestra alma se va a afligir, nuestra alma se va a acongojar. Pero cuando ya es muy tarde vamos a querer arrepentirnos. Ahora es el tiempo. Ahora, mientras nuestros hijos son pequeños, es el tiempo de formar esto antes que ellos crezcan. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. En su plena niñez, para que este niño sepa tomar las decisiones, para que este niño cuando sea joven sepa tomar las buenas decisiones. No va a necesitar que tú estés detrás de tu hijo adolescente, de tu hijo joven. No va a necesitar si tú instruyes desde muy niño. Este niño va a aprender cuáles son las cosas que a Dios le agrada y cuáles son las que no le agradan. Hermanos, bendiciones y resultados de poner en práctica. ¿Cuántas bendiciones recibiremos y buenos resultados si ponemos en práctica? Eso no lo veremos cuando nuestros hijos sean pequeños, sean bebés, sino vamos a ver cuando nuestros hijos sean grandes, sean ciudadanos, sean padres. Ellos también llevarán la palabra de generación en tras generación. Y las bendiciones, ¿cómo no vamos a querer recibir esas grandes bendiciones? ¿Cómo no vamos a ver el resultado de nuestro trabajo en la vida de nuestros hijos? ¿Cómo no queremos ver si nosotros como padres hemos trabajado en el corazón de nuestros hijos? Vamos a ver el resultado. Y nuestra alma se alegrará. Será alegría para nuestras vidas, nuestros hijos. ¿Cuáles son los resultados? Deuteronomios capítulo 7, versículo 12. ¿Qué nos dice? Es hasta el 26, pero yo voy a leer algunos versículos y usted ya en casita medita más. ¿Qué nos dice capítulo 7, versículo 12? Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, la bendecirá y le multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Hermanos, qué bendición y resultado de poner en práctica. Hermanos, poner en práctica todas estas cosas que Dios nos ordena es muy importante. Una de las bendiciones, se crea el hábito de adorar a Dios. Salmo 111. Quiero leer juntamente con ustedes, capítulo 1. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Qué hermoso. Alabar a Jehová con todo el corazón en la compañía de los rectos, dice la palabra del Señor. Salmos 103, usted lee en casita. ¿Qué más se formará? ¿Qué resultados habrá? Se formará el mejor modelo a seguir para otros niños. Cuando nosotros hacemos esto, aún la gente del mundo nos pedirá consejo, nos dirá: oh señora, ¿cómo usted ha criado a su hijo? ¿Cómo usted ha encaminado a su hijo? Su hijo no es así, su hijo no es drogadicto, su hijo no es alcohólico. ¿Qué es usted lo que ha hecho? Pues ahí implantarás la palabra de Dios. Aún tus hijos serán testimonio de Jesucristo. Aún tus hijos, a través de su testimonio, hablarán de Dios.
hablarán de Cristo. Tu familia será testimonio de Cristo en sus propias vidas. Serán ejemplo a seguir por los demás niños. Estimular a los hijos un amor por lo espiritual. El libro de Colosenses, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses, del 1 al 4. Amaos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que los manifieste como debo de hablar. Hermanas, aquí enseñándonos también en esta carta, Pablo, amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Hacer lo justo y recto es, hermano, estimular a los hijos un amor por lo espiritual. ¿Quién lo va a hacer? Nuestro pastor, los diáconos, nosotros mismos. La responsabilidad nos delega Dios a nosotros como padres. 5. Facilitarán una mayor comunicación entre los miembros de la familia. Todo nos va a ir bien y vamos a aprender a tener mucha comunicación en nuestra familia. Permitirán las posibilidades de tener experiencia cristiana dentro de la familia y poder practicar con libertad el perdón. ¿Cuán importante? ¿Qué resultados vamos a tener si hacemos nuestra devocional familiar? Vamos a enseñar que nuestros hijos aprendan a pedir perdón, aprendan a tener fe y el amor verdadero a Dios. Qué hermoso la palabra del Señor. Qué hermoso que el Señor, que este tiempo difícil hemos usado para tener nuestra oración familiar, para tener una comunicación con nuestra familia hacia Dios. Que esta enfermedad, que esta pandemia no nos ha dispersado el tiempo, la mente de estar mirando tele, de estar de repente en otras cosas, sino de llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios. También quiero motivarles a que cada familia puede tener el encuentro con Dios en sus reuniones. Y creo que el Espíritu Santo va a estar ahí con ustedes. El Espíritu Santo va a estar recordándonos cada cosa, cada palabra, obrando en la vida de nuestros hijos, como obró en el tiempo de Pentecostés. Cuando hay una oración unida, el Espíritu Santo obra en cada uno de ellos. Hermanos, en este día también quiero enseñarles 5 pasos cómo hacer nuestra devocional familiar. Es bueno que nosotros los padres iniciemos nuestra devocional familiar para establecer orden en el tiempo con Dios. El padre debe dar una breve introducción por lo cual se está haciendo la devocional. ¿Por qué es importante hablar a nuestros hijos? ¿Por qué es importante hacer nuestra devocional? Primero, determinar un horario establecido. Respetar ese horario, como podemos respetar nuestro horario de trabajo. Tener un horario con responsabilidad. 2, empezar nuestra devocional con una oración. 3, iniciar con una lectura bíblica que todos puedan entender. Tal vez usted quiere estudiar con sus hijos desde Génesis, usted empieza desde Génesis. Que todos puedan compartir la palabra de Dios, que cada uno tiene su punto de vista, ¿qué entendió? ¿Qué has entendido? ¿No? 3,
iniciar con una lectura que todos puedan entender. No leas por leer, sino estudia, medita. Entienda lo que Dios quiere hablar personalmente a cada uno de tu familia. 4. Cada miembro de la familia puede participar cada vez si realiza la devocional. Cada miembro de la familia puede ser un participante. Pueden dirigir uno la lectura, el otro la oración, y cada uno puede debatir lo que la palabra del Señor dice. Hacer una oración de agradecimiento por el día, la semana, por el mes, etcétera, por la vida, por la protección y bendición, etcétera, 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 lo que usted tiene la necesidad como familia. Cantar un canto de alabanza y adoración y dejar que Dios a través de la alabanza mueva el corazón de tu familia, toca el corazón de tu familia. 7, terminar con una oración de agradecimiento. Hermanos, cuán importante es tener nuestro altar familiar. Cuán importante es hacer nuestro altar familiar en cada casa. Y luego nuestros hijos empezarán a contarnos la experiencia con Dios. Dios está interesado en cada familia, está interesado de tu familia, está interesado de mi familia. No es el tiempo de perder, sino es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de volver a nuestros hijos, a nuestra familia, en la unidad, en la comunión con Dios. Empecemos, despierta. La venida del Señor está cerca. Queremos que el Señor venga y encuentre a nuestros hijos preparados para ir al reino de los cielos. Empecemos a preparar aquí en esta tierra. Empecemos a prepararlos a ellos para que cuando Él venga, llame por su nombre y pueda irse con Él. Podamos ir, como dijo Josué, yo y mi casa serviré al Señor. Josué estaba preocupado que su familia también tenga un encuentro personal con Dios. Les motivo, les animo, empecemos a hacer. Tú y yo somos responsables de todo esto. Moisés, a pesar que se crió con el rey, pero Dios puso a su madre en camino para que pueda criarle con el principio de él. Con el principio. Por eso es que Moisés, aunque llegó a ser grande hombre, pero nunca se apartó de esos principios cristianos. Si nosotros ponemos por obra, nuestros hijos nunca se apartarán del camino del Señor. En este día, tomamos en cuenta. Si Dios habló a tu vida en este día, vaya a tu casa y empieza a hacer. El trabajo nos espere. Oremos en este día agradeciendo por la palabra del Señor. Señor, te doy las gracias por permitirme, Señor, poder hablar de tu palabra, por enseñar a mi vida. Y sé que tú has enseñado en este día la vida de muchas mis hermanas. Quizás no han tomado en cuenta, no estaban tomando en cuenta estas cosas. Pero Señor, te pido que tú los ayudes, los des sabiduría. Ilumine sus vidas, ilumine la familia y bendiga a cada familia cristiana. Bendiga a cada uno de ellos. Te doy las gracias, mi buen Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Les amo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a todas.